María Teresa Fernández de la Vega, candidata socialista al Congreso por Valencia, ha visitado este martes Imecal, la mayor planta de producción de bioetanol en el mundo, que está situada en la Alcudia. De la Vega se ha mostrado orgullosa del trabajo que allí se lleva a cabo y de los frutos obtenidos por España en esta legislatura a favor del medio ambiente. Hemos convertido a España en el segundo productor mundial de energía eólica a través del Plan de Energías Renovables 2005-2010. Y vamos a aplicar con decisión la estrategia española de cambio climático y energía limpia y a elaborar un nuevo plan de energías renovables 2011-2020. Fernández de la Vega ha explicado que este plan servirá para apoyar plenamente la estrategia de la Unión Europea para que un 20% de la energía que los 20 países europeos consumamos en 2020 provenga de energías renovables. La cabeza de lista por Valencia también se ha preocupado por el cambio climático, confirmando que se está haciendo lo que en su día prometió José Luis Rodríguez Zapatero. Apostar por las energías renovables, por la lucha contra el cambio climático y apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación, I+D+I, orientada hacia las nuevas políticas energéticas, focalizada hacia las nuevas políticas energéticas. Pero además de lo que ya se ha conseguido, Fernández de la Vega asegura que aún queda mucho camino por recorrer, por lo que, entre otras medidas, se compromete a incrementar los recursos en I+D+I.